Dicen que la belleza abre puertas, pero a veces también firma condenas. Ella no perdió su trabajo por un error, ni por desobedecer reglas. Fue despedida por una sola razón. Era demasiado hermosa para permanecer cerca de un hombre que ya no sabía controlar su propio corazón. Lo que nadie vio venir fue que en medio de miradas prohibidas, silencios prolongados y gestos que decían más que 1000 palabras, dos almas heridas comenzaron a reconocerse. Y cuando la madrastra creyó haber ganado, cuando pensó que alejándola apagaría el peligro, ya era demasiado tarde. Porque hay promesas que no se hacen con palabras, se hacen con el corazón, y no pueden romperse sin destruirlo todo. Quédate hasta el final porque lo que ella descubre lo cambiará todo. Nadie recordaba exactamente cuándo Lucía había llegado a la casa Montenegro, solo que desde ese día el silencio comenzó a comportarse de otra manera. No era un silencio cómodo, de esos que acompañan la rutina, sino uno tenso, expectante, como si las paredes mismas estuvieran observando. La mansión, ubicada en una colina privada a las afueras de la ciudad, siempre había sido fría, elegante y distante, pero con la presencia de Lucía algo invisible empezó a moverse bajo la superficie. Lucía tenía 22 años y venía de un pueblo donde todos se conocían por nombre y por historia. Su madre había muerto cuando ella tenía 15, y su padre, incapaz de sostener la casa y el dolor al mismo tiempo, se había marchado sin despedirse. Desde entonces, Lucía había aprendido a sobrevivir sola, trabajando donde hubiera oportunidad, cargando cajas, limpiando casas, aceptando turnos dobles sin quejarse. No era ambiciosa, solo quería estabilidad, un techo seguro y la posibilidad de no tener que huir otra vez. La casa Montenegro parecía ofrecer todo eso. Don Alejandro Montenegro era un hombre de presencia imponente. No levantaba la voz, no necesitaba hacerlo. Su autoridad se imponía en la forma en que caminaba, en cómo todos se detenían cuando él entraba en una habitación. Tenía 48 años, el cabello oscuro apenas tocado por canas prematuras y una mirada cansada de esas que pertenecen a alguien que lo ha tenido todo, menos paz. Había enviudado hacía 6 años, y desde entonces la casa se había convertido en un lugar funcional, nunca cálido. 2 años después de la muerte de su esposa, Alejandro se casó nuevamente. Claudia Montenegro no era una mujer que pasara desapercibida. Alta, perfectamente arreglada incluso a primera hora de la mañana, con una sonrisa ensayada que solo mostraba cuando era conveniente. Para el mundo exterior, era la esposa ideal, elegante, generosa en eventos sociales, siempre impecable. Pero dentro de la casa, Claudia era otra persona, controladora, calculadora y profundamente insegura. Su mayor miedo no era perder dinero ni estatus, era perder el lugar que había conquistado con tanto esfuerzo. Desde el primer día, Claudia notó a Lucía. No fue inmediato. Al principio solo fue una incomodidad difícil de nombrar. Una forma en que los empleados masculinos bajaban la voz cuando Lucía pasaba, o cómo incluso las mujeres la miraban 2 veces, como si intentaran entender qué tenía esa joven que no hacía nada para destacar y aún así destacaba. Lucía no usaba maquillaje llamativo, no vestía ropa ajustada, no buscaba atención, pero había algo en su forma de moverse, en su rostro sereno, en sus ojos grandes y tranquilos, que resultaba imposible de ignorar. Claudia lo sintió como una amenaza silenciosa. Alejandro, por su parte, no lo notó de inmediato, o al menos eso se decía a sí mismo. Al principio, Lucía era solo una empleada más, puntual, eficiente, respetuosa. Pero con el paso de las semanas, comenzó a reconocer pequeños detalles, la forma en que ella dejaba el café exactamente como a él le gustaba, sin que nadie se lo hubiera explicado, cómo parecía percibir su estado de ánimo sin necesidad de palabras, cómo en los días más difíciles, cuando el peso de la empresa y de su vida personal lo aplastaban, la presencia de Lucía en la habitación parecía aliviar algo que él no sabía nombrar. Nunca cruzaron una línea, ni una palabra indebida, ni un gesto explícito. Pero el corazón no necesita permiso. Lucía tampoco entendía lo que le estaba ocurriendo. Nunca había amado a un hombre como Alejandro. Nunca había amado a nadie en realidad.
Su vida había sido una sucesión de responsabilidades y despedidas. Sin embargo, con él sentía algo nuevo, algo que la asustaba. No era deseo, era reconocimiento, como si, de alguna manera incomprensible, ambos cargaran heridas que hablaban el mismo idioma. Claudia empezó a observar. Observó cómo Alejandro permanecía unos segundos más en la cocina cuando Lucía estaba allí. Cómo preguntaba por tareas que podría haber delegado a cualquier otro empleado. Cómo su expresión cambiaba apenas cuando escuchaba su voz. Y eso fue suficiente. Claudia no necesitaba pruebas. Su intuición, afilada por años de competencia social, le gritaba una verdad insoportable. Lucía tenía que irse. Pero Claudia no actuó de inmediato. Primero sembró dudas, comentarios sutiles, preguntas disfrazadas de preocupación. ¿No crees que es demasiado joven para trabajar aquí? ¿No te parece que se arregla demasiado para ser solo una empleada? La gente podría hablar, Alejandro, y tú sabes cómo es la prensa. Alejandro escuchaba, pero no respondía. No porque no le importara, sino porque una parte de él se negaba a admitir lo evidente. Hasta que una noche, todo cambió. Había una tormenta intensa. El viento golpeaba las ventanas con fuerza y un apagón dejó a la casa sumida en una oscuridad incómoda. Alejandro bajó al salón principal para revisar el generador y allí encontró a Lucía sosteniendo una linterna, claramente nerviosa. Por un momento se miraron en silencio. La luz temblorosa iluminaba apenas sus rostros y en ese instante ocurrió algo que ninguno de los dos podría deshacer. No fue un beso, no fue un abrazo, fue una mirada larga, profunda, honesta, una mirada que decía, «Yo también siento esto». Lucía fue la primera en apartarse, bajó la cabeza, dio un paso atrás y pidió disculpas por estar allí. Alejandro no la detuvo, no dijo nada, pero cuando ella se fue, supo que ya no había marcha atrás. Esa misma noche, Claudia tomó la decisión. A la mañana siguiente, llamó a Lucía a su despacho. No levantó la voz, no mostró enojo. Sonrió con una calma aterradora mientras le explicaba que sus servicios ya no eran necesarios. Le habló de ajustes, de reorganización del personal, de no encajar con la imagen de la casa. Lucía no discutió, no suplicó, solo asintió. Pero cuando salió de la mansión con su pequeña maleta, con el corazón hecho pedazos y una promesa silenciosa ardiendo en el pecho, no sabía que aquella despedida no era un final, sino el comienzo de algo que ninguno de ellos podría controlar. Lucía no lloró cuando el coche que la llevaba se perdió en la curva que separaba la mansión Montenegro del resto del mundo. No lloró porque había aprendido, desde muy joven, que algunas despedidas duelen más cuando se viven en silencio. Apretó la correa de su bolso, miró por la ventanilla empañada por la lluvia persistente y se repitió que sobrevivir era algo que ya sabía hacer. Sin embargo, por primera vez, no era el miedo al futuro lo que la paralizaba, sino la sensación de haber dejado atrás algo que jamás había tenido derecho a desear. Alejandro pasó el resto del día sin saber explicar por qué la casa le resultaba insoportablemente vacía. No había pasado ni una hora desde que Claudia le informó, con su tono práctico y definitivo, que Lucía había sido despedida por el bien de todos, cuando una opresión desconocida comenzó a instalarse en su pecho. No preguntó los motivos, no pidió detalles, y eso, precisamente eso, fue lo que más tarde se reprocharía. La noche llegó temprano. Las luces de la mansión iluminaban pasillos que parecían más largos de lo habitual. Alejandro caminaba sin rumbo, intentando convencerse de que nada había cambiado realmente. Lucía era solo una empleada. Claudia seguía siendo su esposa. El orden se había restablecido. Eso era lo que debía sentir, pero no lo sentía. En la cocina, encontró la taza de café que Lucía había preparado esa mañana, aún intacta. El gesto, tan simple, lo quebró por dentro. Tomó la taza entre sus manos y por primera vez en años, permitió que una verdad incómoda se formara sin filtros. No era la belleza de Lucía lo que lo había desarmado,
sino la forma en que ella lo veía sin esperar nada a cambio. Claudia observaba todo desde una distancia calculada. Sabía que Alejandro estaba afectado, pero interpretó su silencio como resignación. Para ella, la amenaza había sido eliminada. Lucía ya no estaba. La casa volvería a su equilibrio. Sin embargo, algo comenzó a inquietarla cuando notó que Alejandro evitaba mirarla directamente, que respondía con monosílabos, que pasaba horas encerrado en su despacho. 2 días después, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Pidió la dirección de Lucía. No lo hizo de inmediato. Dudó. Caminó por la casa, se sentó, se levantó, intentó convencerse de que no tenía sentido. Pero al final, fue a la oficina administrativa y con una calma que no sentía, solicitó el expediente de la exempleada. Nadie cuestionó su pedido. Nadie se atrevía a hacerlo. La dirección era humilde. Un barrio antiguo, lejos de las colinas privadas y de las calles limpias que él conocía. Cuando llegó, el contraste lo golpeó con fuerza. Edificios gastados, ropa colgada en balcones pequeños, niños jugando en la calle sin supervisión. Alejandro se quedó dentro del coche varios minutos, preguntándose qué estaba haciendo allí. Lucía abrió la puerta sin esperar visitas. Cuando lo vio, su cuerpo reaccionó antes que su mente. El corazón le dio un vuelco doloroso, mezcla de alivio y miedo. Alejandro estaba allí, de pie, fuera de su mundo, mirándola con una expresión que ella no había visto antes. Vulnerabilidad absoluta. «Perdón por venir sin avisar», dijo él con voz baja. «Necesitaba saber si estabas bien». Lucía tragó saliva. Asintió lentamente. No sonrió. No se apartó. «Estoy viva», respondió. «Eso ya es algo». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que se debían demasiadas explicaciones y sabían que ninguna sería suficiente. Alejandro miró alrededor, el pequeño apartamento, la sencillez de los muebles, la vida contenida en pocos metros cuadrados. Entendió, de golpe, lo poco que sabía de ella. «No fue justo», dijo finalmente. «No debí permitirlo». Lucía bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. «No tiene que disculparse», respondió. «Yo sabía que esto podía pasar». «¿Por qué te quedaste entonces?», preguntó él sin pensar. Lucía levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no por lágrimas. «Porque hay cosas que, cuando aparecen, no se eligen, solo se reconocen». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquella frase, tan simple, lo desarmó por completo. Dio un paso atrás, consciente de la línea que estaba cruzando. «Lucía, esto es un error», murmuró. «Estoy casado. Tú perdiste tu trabajo por mi culpa. No debería estar aquí». «Entonces váyase», dijo ella con suavidad. «Pero no me pida que finja que no sentí nada». El silencio volvió a caer entre ellos, esta vez definitivo. Alejandro entendió con una claridad dolorosa que no había marcha atrás. No porque fueran a estar juntos, sino porque ya se habían dicho la verdad más importante. Se fue sin tocarla, sin promesas explícitas. Pero ambos sabían que algo había quedado sellado. Cuando Claudia descubrió la visita, fue por una casualidad que ella interpretó como destino. Un mensaje en el teléfono de Alejandro, breve, sin contenido comprometedor, pero suficiente. Claudia no gritó, no confrontó, sonrió. Y esa sonrisa fue más peligrosa que cualquier escena. Esa misma noche, tomó el teléfono y llamó a alguien. «Es momento de asegurarnos de que esa chica no vuelva a cruzarse en nuestro camino», dijo. «Cueste lo que cueste». Lucía, por su parte, comenzó a notar que las puertas se cerraban una a una, entrevistas canceladas, promesas que no se cumplían, recomendaciones que nunca llegaban. No entendía por qué, hasta que una antigua compañera de la mansión la llamó en secreto. «Ten cuidado», le susurró. «No es solo que te despidieran. Están hablando de ti, te están pintando como un problema». Lucía colgó con el corazón acelerado. Comprendió demasiado tarde que Claudia no solo quería alejarla, quería borrarla. Alejandro también empezó a sentir las consecuencias. Rumores en eventos sociales,
Miradas incómodas, comentarios velados sobre su matrimonio. Claudia jugaba su partida con precisión quirúrgica, construyendo una narrativa donde ella era la esposa herida y Lucía la tentación peligrosa. Y en medio de ese juego cruel, ambos corazones, separados por muros invisibles, ya se habían prometido el uno al otro algo que nadie más podía controlar: no mentirse nunca más. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la próxima decisión de Claudia no sería social ni económica. Sería personal y devastadora. La primera señal de que Claudia había decidido ir más lejos no fue un ataque directo, sino algo mucho más sutil: el silencio absoluto. Durante días, nadie mencionó a Lucía en la casa Montenegro. Ningún comentario, ninguna queja, ninguna referencia. Para cualquiera habría sido un alivio. Para Alejandro fue una alarma. Conocía demasiado bien a su esposa para creer que había soltado el control. Claudia no olvidaba, archivaba. Alejandro intentó concentrarse en el trabajo. Reuniones, llamadas, contratos, todo seguía funcionando, pero él no. Cada noche, al regresar a la mansión, sentía que caminaba dentro de una obra teatral donde cada gesto estaba ensayado y cada palabra tenía una intención oculta. Claudia se mostraba amable, incluso afectuosa, pero ese cambio repentino lo inquietaba más que cualquier reproche. Una noche, mientras cenaban en silencio, Claudia dejó el cubierto con suavidad y lo miró fijamente. «He estado pensando», dijo con una voz tranquila. «Quizás fui demasiado dura contigo y con ella». Alejandro levantó la vista, sorprendido. «¿Con Lucía?», preguntó con cautela. Claudia sonrió apenas. «No quiero que sigamos viviendo con tensiones. Fue una situación incómoda para todos. Ya pasó». Alejandro asintió, pero algo en su interior se resistía a creerle. Claudia no era una mujer que cerrara capítulos sin asegurarse de haber ganado. Mientras tanto, Lucía vivía días cada vez más difíciles. El dinero comenzaba a escasear. Las entrevistas de trabajo se convertían en miradas evasivas y respuestas vagas. «La llamaremos», decían. Nunca lo hacían. Una tarde, al salir de una agencia de empleo, escuchó su nombre murmurado detrás de ella. Dos mujeres hablaban en voz baja, mirándola con descaro. Lucía sintió un escalofrío. No sabía exactamente qué se decía de ella, pero entendió que su reputación había sido dañada sin que pudiera defenderse. Esa noche, Alejandro no pudo resistir más y la llamó. «Necesito verte», dijo apenas ella respondió. Lucía dudó. Sabía que cada encuentro los acercaba a un precipicio, pero también sabía que había decisiones que ya no podían posponerse. Se encontraron en un café discreto, lejos de los círculos sociales de Claudia. Alejandro llegó primero. Cuando Lucía entró, él se levantó instintivamente. Durante unos segundos se miraron sin hablar. El mundo parecía haberse reducido a ese pequeño espacio entre ellos. «Te están haciendo daño», dijo él sin rodeos. «Y es por mi culpa». Lucía negó con la cabeza. «No», respondió. «Es por lo que ella cree que puede perder». Alejandro cerró los ojos un instante. Esa frase confirmó lo que ya sospechaba. «Claudia no va a detenerse», continuó Lucía. «Y tú lo sabes». El silencio se volvió pesado. Alejandro apoyó los codos en la mesa, juntó las manos. «Estoy considerando el divorcio». Lucía lo miró con sorpresa, pero también con miedo. «No lo digas por mí», susurró. «No quiero ser la excusa de nada». «No lo eres», respondió él con firmeza. «Esto empezó mucho antes de que tú llegaras. Tú solo me obligaste a verlo». Lucía bajó la mirada. El amor que sentía por él no era ligero ni romántico. Era profundo, responsable, dolorosamente consciente de las consecuencias. «Si haces eso», dijo, «Claudia no solo irá contra mí, irá contra ti, contra todo». Alejandro sonrió con tristeza. «Ya lo está haciendo». No se tocaron, no se besaron, pero cuando se despidieron, ambos sabían que esa conversación había sellado algo definitivo. 2 días después,
Claudia recibió una llamada que la descompuso por dentro, aunque no lo mostró. Era su abogado. Alejandro había solicitado información preliminar sobre separación de bienes y condiciones de divorcio. Claudia colgó lentamente y se quedó sentada inmóvil durante varios minutos. Luego se levantó y sonrió. «Si quiere guerra», murmuró, «la tendrá». Claudia no atacó a Alejandro de inmediato. Eligió un camino más retorcido. Comenzó a investigar el pasado de Lucía con una dedicación obsesiva. Pueblo natal, familia, antiguos empleos. Nada parecía suficientemente grave hasta que encontró algo que podía torcer a su favor. Un antiguo conflicto legal menor, una acusación que nunca prosperó, pero que, presentada de cierta forma, podía destruir una reputación. Claudia llamó a un periodista conocido por su falta de escrúpulos. «Tengo una historia para ti», le dijo. Joven empleada doméstica, despedida de una mansión de alto perfil, con un pasado que no coincide con su imagen angelical. El artículo salió una semana después. Lucía lo leyó sentada en su pequeño apartamento, con las manos temblando. Mentiras envueltas en medias verdades, insinuaciones, titulares diseñados para manchar sin necesidad de pruebas. Sintió una vergüenza profunda, una humillación que la hizo cuestionar si había sido un error permitir que Alejandro entrara en su vida. Alejandro, al ver la noticia, explotó. «Esto se acabó», dijo en voz alta, solo en su despacho. Esa noche enfrentó a Claudia por primera vez sin contención. «Retira eso», ordenó. «Ahora». Claudia lo miró con calma peligrosa. «No puedo retirar algo que es información pública. Lo hiciste para destruirla. Lo hice para proteger lo que es mío». «Ella no es una cosa». Claudia se levantó lentamente. «No», respondió. «Pero tú sí lo eres, y estás olvidando a quién pertenece esta vida que tanto te gusta». El silencio entre ellos fue absoluto. Alejandro entendió en ese instante que la mujer con la que se había casado no estaba dispuesta a perder con dignidad. Y Claudia entendió algo aún más peligroso, que a pesar de todo lo que había hecho, el corazón de Alejandro ya no le pertenecía. Y cuando una mujer como Claudia Montenegro pierde el control, no se retira. Ataca. El artículo no solo dañó la reputación de Lucía, la aisló. En cuestión de días, las pocas llamadas que aún recibía cesaron por completo. El dueño del pequeño apartamento donde vivía la citó para hablar de algunos problemas. No fue una conversación, fue un aviso. Alguien había llamado para advertirle que su inquilina estaba envuelta en escándalos y que mantenerla allí podía traerle complicaciones. Lucía entendió el mensaje sin que hicieran falta más palabras. Esa noche, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la cama, Lucía permitió que las lágrimas salieran por primera vez desde su despido. No lloraba solo por el trabajo perdido ni por el ataque público. Lloraba porque comenzaba a comprender el alcance real del poder de Claudia. No era solo celos, era una necesidad enfermiza de control, una determinación fría de borrar cualquier amenaza, por mínima que fuera. Alejandro, por su parte, ya no dormía. Pasaba las noches revisando documentos, correos, antiguos mensajes, intentando reconstruir el momento exacto en que su matrimonio había dejado de ser una unión para convertirse en un campo de batalla. Cada nueva pieza confirmaba lo que se resistió a aceptar durante años. Claudia nunca había amado al hombre, solo a la posición. Cuando llamó a Lucía y no obtuvo respuesta, el miedo lo atravesó como un golpe seco. Marcó una y otra vez hasta que finalmente ella contestó con la voz apagada. «Estoy bien», dijo antes de que él pudiera preguntar. «Solo cansada». Alejandro cerró los ojos. «Esto se me fue de las manos», admitió. «No puedo permitir que siga haciéndote daño». «Alejandro», respondió Lucía con suavidad, «no puedes salvarme destruyéndote a ti mismo. Tal vez sea la única forma». Hubo un silencio largo, cargado de todo lo que ninguno se atrevía a decir. «Si decides seguir adelante», continuó ella, «tienes que hacerlo por ti, no por mí, porque lo que viene no será fácil.
Alejandro colgó sabiendo que ella tenía razón, pero también con la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. 2 días después, presentó oficialmente la solicitud de separación. Claudia no se sorprendió, lo esperaba, pero la manera en que lo hizo, firme, pública, sin esconderse, la enfureció. No porque perdiera a Alejandro, sino porque perdía el control del relato. La prensa comenzó a especular. Los círculos sociales murmuraban. Por primera vez, Claudia no dominaba completamente la narrativa, y eso la volvió más peligrosa. Decidió dar el golpe final. Usando contactos que Alejandro desconocía, Claudia consiguió que se reabriera el antiguo conflicto legal del pasado de Lucía. Una acusación menor, sin condena, pero suficiente para generar sospechas si se manipulaba con cuidado. Además, filtró información a una fundación donde Lucía había solicitado ayuda económica semanas atrás. La respuesta fue inmediata. Solicitud rechazada. Lucía se dio cuenta de que estaba siendo acorralada. Una tarde, al salir del edificio, encontró una carta deslizada bajo su puerta. No tenía remitente, solo una frase escrita con letras precisas, frías. «Aléjate ahora, o perderás mucho más que un empleo». Lucía sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, tuvo miedo real, no por ella, sino por Alejandro. Entendió que Claudia no se detendría hasta aplastar todo lo que ambos representaban. Esa misma noche, Lucía tomó una decisión dolorosa. Llamó a Alejandro y lo citó en el mismo café donde se habían visto antes. Cuando él llegó, la encontró distinta, más serena, demasiado serena. «Tienes que detener esto», dijo ella sin rodeos. «Retira la solicitud. Haz las paces con ella». Alejandro la miró incrédulo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Claudia no va a perder sin destruirnos», respondió. «Y no puedo permitirlo». «No te sacrifiques por mí», replicó él con la voz tensa. «No esta vez». «No es un sacrificio», dijo Lucía. «Es supervivencia». Alejandro negó con la cabeza. «No puedo volver atrás, ya no sería honesto, ni conmigo, ni contigo». Lucía respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces voy a irme». Las palabras cayeron como un golpe brutal. «¿Irte?», repitió él. «¿A dónde?» «Lejos», respondió. «Donde Claudia no pueda alcanzarme, donde no te use como arma contra mí, ni a mí contra ti». Alejandro se puso de pie de golpe. «Eso es exactamente lo que ella quiere». «Lo sé», dijo Lucía con tristeza. «Pero también sé que si me quedo te destruirá por completo». Se miraron durante largos segundos. No había rabia, solo dolor y un amor contenido que ya no necesitaba demostrarse. «Esto no es un adiós», susurró Alejandro. «No», respondió Lucía. «Es una pausa obligada». No se abrazaron, no se besaron. Se despidieron como dos personas que ya se habían dicho todo sin palabras. Cuando Claudia se enteró de que Lucía había comenzado los trámites para marcharse de la ciudad, sintió una victoria amarga. Había ganado, sí, pero no como esperaba. Alejandro seguía adelante con la separación. La casa ya no era un espacio compartido, sino un territorio dividido por silencios y abogados. Y lo peor para Claudia no era perder el matrimonio, era perder la certeza de haber vencido. Porque en el fondo sabía algo que no podía borrar ni comprar. Aunque Lucía se fuera, el vínculo ya existía. Un vínculo que no dependía de proximidad ni de permiso. Sí, la noche antes de partir, Lucía dejó el apartamento casi vacío. Solo una maleta. Antes de cerrar la puerta miró el espacio una última vez. No sentía derrota. Sentía una extraña calma. Había amado sin traicionarse, y eso, por primera vez en su vida, era suficiente. En la mansión Montenegro, Alejandro observaba desde la ventana el amanecer. Sabía que Lucía estaría partiendo en ese mismo instante. No intentó detenerla, porque amarla también significaba respetar su decisión. Claudia, desde su habitación, sonrió al escuchar el coche de Alejandro arrancar temprano. Pensó que el silencio había vuelto a ganar. No sabía que, en realidad, acababa de perder el control definitivo.
Porque hay batallas que no se ganan expulsando a alguien, sino enfrentando la verdad que dejó atrás. El autobús salió antes de que amaneciera por completo. Lucía se sentó junto a la ventana con la capucha puesta, como si así pudiera volverse invisible. Llevaba una sola maleta y un corazón que pesaba más que todo lo que tenía dentro. No miró hacia atrás cuando el vehículo tomó la carretera. Había aprendido que mirar atrás era una forma lenta de morir. El destino era una ciudad costera, lejana, donde una antigua amiga de su madre, una mujer mayor llamada Teresa, le había ofrecido un cuarto a cambio de ayuda en una pequeña pensión familiar. No era un plan perfecto, pero era un plan. Y en ese momento, para Lucía, un plan era lo único que podía sostenerla. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que Claudia no solo quería verla lejos, quería verla desaparecida del todo. Porque la partida de Lucía, lejos de calmar a Alejandro, lo terminó de despertar. La primera semana después de que Lucía se fuera, Alejandro dejó de intentar mantener las apariencias. Asistía a reuniones, firmaba contratos, pero su vida privada ya no era una negociación silenciosa. Puso límites claros, habitaciones separadas, comunicación únicamente a través de abogados y una decisión firme de acelerar el proceso de divorcio. Claudia, acostumbrada a controlar cada narrativa, sintió que el suelo se abría. Había apostado todo a que la salida de Lucía haría que Alejandro volviera a la normalidad, pero Alejandro no volvió. Se endureció, se volvió más frío, más inquebrantable, y eso la enfureció porque la dejaba sin el único poder que le importaba, la capacidad de moldear al hombre que la sostenía socialmente. Entonces, Claudia decidió cambiar de estrategia. Si no podía doblegar a Alejandro con silencio, lo haría con miedo. Llamó a su abogado personal, un hombre experto en litigios agresivos y acuerdos sucios. «Quiero que esto sea rápido», dijo. «Quiero salir de este matrimonio sin perder nada. Y quiero asegurarme de que él pague por humillarme». El abogado le recordó que la separación podía volverse complicada si la prensa insistía en una historia de triángulo amoroso. Claudia sonrió. «Entonces, le daremos a la prensa algo mejor». 2 días después, un portal digital publicó una noticia cuidadosamente diseñada. Empresario Alejandro Montenegro en el centro de un escándalo. Investigación por irregularidades laborales y posible abuso de poder con exempleada. No mencionaban nombres completos, pero las pistas eran claras. Fotos de la mansión, una descripción física de Lucía, una insinuación venenosa, que Alejandro la había contratado por interés personal y que luego la había despedido para ocultar pruebas. Alejandro vio la noticia en su teléfono y sintió un frío recorrerle la espalda. Eso no era solo un rumor social, era una acusación capaz de destruirlo legalmente, y también era una trampa, porque si Alejandro reaccionaba mal, Claudia ganaba. Si Alejandro se defendía públicamente, el escándalo crecía. Si Alejandro guardaba silencio, la sospecha se instalaba. Claudia lo había encerrado. Esa misma tarde, Alejandro llamó a su equipo legal. «Quiero la verdad completa», dijo. «Quiero saber quién filtró esto y cómo», pero la verdad era aún peor. Claudia no solo había filtrado información, había fabricado un testimonio. Una mujer llamada Mariela, ex empleada doméstica de la mansión, apareció anónimamente afirmando que había visto comportamientos inapropiados, que Lucía recibía un trato especial, que había favoritismos, que Alejandro se quedaba a solas con ella. No había pruebas, solo palabras. Pero las palabras, en un mundo donde la imagen lo es todo, eran suficientes para encender un incendio. Lucía se enteró por casualidad. En la pensión de Teresa, la televisión estaba encendida mientras ella limpiaba mesas. En la pantalla apareció la cara de Alejandro, una foto de archivo y un titular rojo cargado de veneno. Lucía se quedó inmóvil, con el paño en la mano, sintiendo que el mundo se inclinaba. «¿Ese es?», preguntó Teresa con cautela, notando su reacción. Lucía tragó saliva. «Sí». Teresa apagó la televisión. «Hija, ¿qué está pasando?». Lucía no respondió. Se fue al pequeño cuarto que le habían dado y cerró la puerta.
Allí, sola, rompió en llanto. No por ella, por él, por la forma en que Claudia estaba usando su nombre para destruir al hombre que solo había intentado ser honesto por primera vez en su vida. Esa noche, Lucía tomó una decisión que juró no tomar nunca. Volvería a acercarse a Alejandro. No para estar con él, sino para salvarlo. Al día siguiente, Alejandro recibió un mensaje desde un número desconocido. No estás solo. Sé quién está detrás de esto. Su corazón se aceleró. Reconocería esa forma de escribir en cualquier lugar. Lucía. Alejandro no respondió por mensaje. Llamó. Cuando escuchó su voz del otro lado se quedó sin aire. ¿Por qué me llamas?, preguntó con una mezcla de alivio y angustia. Te fuiste para estar a salvo. Y tú quedaste en mi lugar, respondió ella. Claudia no va a detenerse. Esto ya no es solo sobre mí. Alejandro apretó la mandíbula. Lo sé. Lucía respiró hondo. Tengo que contarte algo. Antes de irme, recibí una carta, una amenaza. Y ahora apareció ese testimonio falso. No es casualidad. Ella está fabricando un caso. El silencio se volvió pesado. ¿Puedes probarlo?, preguntó Alejandro con voz baja. No sola, dijo Lucía, pero creo que hay alguien dentro de esa casa que sabe más de lo que dice. Alejandro entendió de inmediato. En la mansión los empleados veían todo, escuchaban todo, y Claudia, en su soberbia, a veces olvidaba que el poder no siempre compra lealtad. Lucía continuó. Teresa me dijo algo hoy. Aquí en el pueblo hay una mujer que trabajó antes para la familia de Claudia. Me reconoció por una foto que salió en una nota. Me dijo que Claudia ya hizo esto antes, con otra mujer, otra empleada. La destruyó, y luego la hizo desaparecer de la ciudad. Alejandro sintió un frío real, no simbólico, real. ¿Desaparecer? No lo sé exactamente, respondió Lucía, pero sé que no estamos jugando con chismes. Estamos jugando con alguien capaz de arruinar vidas sin pestañear. Alejandro cerró los ojos. Entonces tenemos que pelear, dijo, pero pelear con inteligencia. Lucía dudó un segundo y luego dijo la frase que selló todo. Voy a volver. Alejandro abrió los ojos con fuerza. No, no puedes. Sí puedo, respondió ella, porque lo que está haciendo es peor de lo que imaginábamos. Y si ella gana, tú pierdes todo, y yo me quedo cargando con la culpa toda la vida. Lucía, esto es peligroso. Ya lo es. Ese mismo día, Alejandro organizó una reunión discreta con un investigador privado. Si Claudia iba a fabricar una historia, él encontraría la verdad. No para destruirla por venganza, sino para detenerla antes de que siguiera escalando. Mientras tanto, Claudia celebraba en silencio. Veía los titulares, los rumores, las miradas. Por fin Alejandro estaba en el centro del fuego. Por fin podía presentarse como la esposa víctima. Y por fin, si él caía, ella tendría el control absoluto sobre el desenlace. Pero Claudia cometía un error. Creía que Lucía huía por miedo. No entendía que Lucía huía por amor. Y que el amor, cuando se mezcla con justicia, puede volverse algo imparable. Lucía regresó a la ciudad sin anunciarse. No tomó el autobús habitual ni avisó a nadie fuera de Teresa. Llegó al amanecer, con el cielo todavía gris y una sensación extraña en el pecho. No era miedo, era determinación. Había pasado semanas huyendo, intentando desaparecer para sobrevivir, pero ahora entendía algo fundamental. Claudia no perseguía su presencia, sino su silencio. Mientras Lucía callara, la versión fabricada se volvería verdad. Alejandro no la recibió en la mansión. Sería un error. Cualquier movimiento visible podría ser usado en su contra. En cambio, organizó un encuentro en el despacho del investigador privado, un hombre llamado Víctor Salinas, discreto, meticuloso, con años de experiencia desmontando mentiras construidas con poder. Cuando Lucía entró en la oficina, Alejandro se levantó de inmediato. Por un segundo olvidaron todas las reglas, todas las consecuencias, pero no se tocaron. Ya no podían permitirse ni siquiera ese gesto. «Gracias por volver», dijo él.
Sé lo que estás arriesgando. Lucía asintió. No volví por valentía, respondió. Volví porque entendí que esconderme no iba a detenerla. Víctor los observaba en silencio. Tomó la palabra con calma. Necesitamos pruebas reales, dijo. No suposiciones, no intuiciones. Claudia es inteligente, no deja rastros fáciles, pero todos cometen errores, especialmente cuando creen que ya ganaron. Lucía respiró hondo y contó todo. La carta anónima, las llamadas que nunca llegaron, las entrevistas canceladas, el testimonio falso de la exempleada, el comentario de Teresa sobre otra mujer destruida en el pasado. Cada palabra encajaba como piezas de un rompecabezas inquietante. Esa otra empleada, dijo Víctor, si existió, es nuestro punto de partida. Tardaron 2 días en encontrarla. Se llamaba Rebeca. Vivía ahora en una ciudad pequeña, bajo otro apellido. Aceptó reunirse solo después de que Víctor le mostrara documentos que probaban que el caso de Alejandro estaba siendo investigado seriamente. El miedo seguía en sus ojos cuando se sentó frente a Lucía. Pensé que nunca volvería a escuchar ese nombre, susurró. Claudia. Rebeca contó su historia con la voz quebrada. Había trabajado en la casa de Claudia antes de que ésta se casara con Alejandro. Era joven, callada, eficiente. Un día, Claudia empezó a observarla, a hacer comentarios, a insinuar cosas. Semanas después aparecieron rumores, acusaciones, un supuesto robo que nunca se probó. Rebeca lo perdió todo: trabajo, reputación, ciudad. No fue solo despido, dijo. Fue una advertencia. Me destruyó para que nadie más se atreviera a brillar cerca de ella. Lucía sintió un escalofrío. Era el mismo patrón, exactamente el mismo. Víctor tomó nota de todo. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Rebeca dudó, luego asintió lentamente. Guardé algo, por miedo y por rabia. Era un audio, una grabación antigua, tomada por accidente, donde se escuchaba la voz de Claudia hablando por teléfono, dando instrucciones claras para arruinarla y hacerla desaparecer socialmente. No mencionaba delitos mayores, pero sí una intención explícita de manipulación, de abuso de poder. Alejandro escuchó el audio con el rostro tenso. Si esto sale a la luz, murmuró. No basta, interrumpió Víctor. Es fuerte, pero necesitamos algo que la conecte directamente con el caso actual. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una llamada entró en el teléfono de Víctor. Era alguien de la mansión, una empleada antigua, alguien que había trabajado allí desde antes de que Claudia llegara. Había visto los artículos, había escuchado los rumores y había decidido hablar. Se llamaba Mercedes. No puedo seguir callando, dijo por teléfono. Sé que la señora Claudia está detrás de todo esto. La escuché hablar con un periodista. Le prometió información exclusiva y dinero. Víctor cerró los ojos un segundo. Eso era exactamente lo que necesitaban. ¿Está dispuesta a declarar?, preguntó. Hubo un silencio largo. Sí, respondió Mercedes. Pero necesito protección, porque esa mujer no perdona. Mientras tanto, Claudia comenzaba a notar algo inquietante. Alejandro ya no reaccionaba como ella esperaba. No se defendía públicamente, pero tampoco se derrumbaba. No la buscaba, no suplicaba, no negociaba, y eso la desesperaba. Entonces, cometió el error final. Decidió confrontar a Lucía directamente. Una tarde, Lucía salió del edificio donde se hospedaba temporalmente y encontró a Claudia esperándola, apoyada contra un coche elegante, como si el mundo le perteneciera. «Pensé que te habías ido», dijo Claudia con una sonrisa helada, «pero parece que te cuesta entender cuándo ya perdiste». Lucía la miró sin miedo. «No volví por él», respondió. «Volví por la verdad». La sonrisa de Claudia se tensó. «La verdad es lo que yo decida que sea», dijo, «y te aconsejo que recuerdes tu lugar». Lucía dio un paso adelante. «Mi lugar no lo decides tú». Claudia la observó con desprecio. «¿Sabes por qué nunca ganarás?», susurró.
Porque yo no tengo límites, y tú todavía crees en ellos. Lucía no respondió. Sacó el teléfono del bolsillo y lo encendió. Claudia frunció el ceño. Todo lo que acabas de decir, dijo Lucía con calma. Quedó grabado. Por primera vez, Claudia perdió el control de su expresión. «Borra eso», ordenó. «No», respondió Lucía. «Ya es demasiado tarde». Claudia dio un paso atrás. Sus ojos ardían de furia. «No sabes con quién estás jugando». Lucía sostuvo su mirada. «Sí lo sé, y por eso ya no huyo». Claudia se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Pero en su mente, algo se había roto. Por primera vez no tenía la certeza de estar un paso adelante. Esa noche, Víctor reunió todas las pruebas: el audio de Rebeca, el testimonio de Mercedes, la grabación reciente de Claudia, los movimientos financieros sospechosos hacia el periodista. Todo encajaba. Todo apuntaba a un patrón claro de manipulación, persecución y abuso. Alejandro observó los documentos con el corazón acelerado. «Si esto sale a la luz», dijo, «ella no solo perderá el divorcio, perderá todo». Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «No lo hacemos por venganza», dijo. «Lo hacemos para que no vuelva a hacerlo nunca más». Alejandro asintió. En ese instante, entendió que el amor que sentía por Lucía ya no era solo un sentimiento. Era una alianza. Y Claudia, en su mansión silenciosa, observaba su reflejo en el espejo, sintiendo por primera vez algo nuevo: miedo. Porque el poder funciona solo mientras nadie se atreve a desafiarlo, y alguien acababa de hacerlo. El día en que la historia dejó de pertenecer a los rumores y pasó a los hechos, amaneció con un cielo limpio, casi ofensivamente tranquilo. Lucía lo notó mientras se vestía frente al espejo del pequeño apartamento donde se alojaba. No eligió ropa elegante ni discreta por miedo. Eligió sencillez por convicción. Sabía que a partir de ese día, cada gesto sería observado, cada palabra analizada, cada silencio interpretado. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de sostener la verdad sin quebrarse. Alejandro la esperaba en el coche, acompañado por Víctor y el equipo legal. Cuando Lucía entró, nadie habló durante unos segundos. No hacía falta. El peso de lo que estaba por comenzar era demasiado grande para adornarlo con palabras inútiles. «A partir de hoy», dijo finalmente Víctor, «nada vuelve a ser privado». Lucía asintió. Alejandro apretó el volante con fuerza. Sabía que Claudia también lo sabía. La filtración fue quirúrgica, no una explosión caótica, sino una revelación progresiva, imposible de ignorar. Primero, un medio independiente publicó una investigación detallada sobre el patrón de denuncias falsas y manipulación mediática vinculadas a Claudia. No mencionaron nombres completos, pero las conexiones eran evidentes. Horas después, otro medio confirmó la existencia de audios y testigos protegidos. El efecto fue inmediato. Claudia vio la noticia desde la pantalla de su teléfono, sentada en el salón de la mansión. Por primera vez en años, su mano tembló. No gritó, no lanzó nada. Se quedó inmóvil, leyendo una y otra vez el mismo párrafo. No porque no lo entendiera, sino porque no podía aceptar que alguien hubiera tenido el valor de exponerla. «Imposible», murmuró. Llamó a su abogado. No respondió. Llamó a otro contacto. Tampoco. El círculo que siempre la había protegido comenzaba a cerrarse, no por falta de lealtad, sino por miedo a caer con ella. Alejandro fue citado a declarar ese mismo día, no como acusado, sino como parte clave de la investigación. Cuando llegó al edificio judicial, los fotógrafos ya estaban allí. Flash tras flash, preguntas lanzadas al aire. Alejandro no respondió a ninguna. Caminó con la espalda recta, consciente de que esa imagen sería observada por millones. Lucía no entró por la puerta principal, lo hizo por un acceso lateral, protegida. No por cobardía, sino por estrategia. Sabían que, para Claudia, verla tranquila sería más devastador que cualquier titular. Dentro del edificio, el ambiente era tenso.
abogados, funcionarios, periodistas. Todos sabían que no era un caso común. No se trataba solo de un divorcio ni de un escándalo social. Se trataba de abuso de poder. Cuando Claudia llegó, lo hizo con su elegancia habitual, pero algo había cambiado. Sus ojos ya no tenían la seguridad de antes. Caminaba con el mentón alto, sí, pero cada paso parecía medido, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Lucía la vio desde el pasillo. Claudia también la vio. Sus miradas se cruzaron por un segundo. No hubo odio, no hubo miedo, solo reconocimiento. Claudia entendió en ese instante que Lucía ya no era una pieza desplazable, era una amenaza real, y Lucía entendió que Claudia, por primera vez, estaba acorralada. La audiencia comenzó sin dramatismo, un juez serio, un tono técnico, pero bajo esa aparente frialdad, se estaba desmantelando una estructura construida durante años. El primer testimonio fue el de Mercedes. Su voz temblaba, pero no dudó. Relató llamadas, promesas, instrucciones claras. Contó cómo Claudia hablaba de personas como si fueran objetos, cómo celebraba la caída de quienes consideraba una amenaza. Cada palabra era un golpe seco contra la imagen pública de la mujer elegante. Claudia apretó los labios. No miró a nadie. Luego fue el turno de Rebeca. Su historia resonó con fuerza. Demasiadas similitudes, demasiadas coincidencias para ser casualidad. El patrón se volvía innegable. Lucía escuchaba todo en silencio. No sentía triunfo. Sentía alivio. Como si, finalmente, alguien estuviera diciendo en voz alta lo que ella había vivido en soledad. Cuando llegó el momento de presentar las grabaciones, el aire en la sala cambió. La voz de Claudia, clara, fría, calculadora, llenó el espacio. No había interpretación posible. No había contexto que la salvara. Alejandro cerró los ojos un instante. No por dolor, sino por confirmación. La mujer que escuchaba no era alguien que acababa de conocer. Era alguien que había ignorado durante años. Claudia pidió la palabra. Se levantó lentamente, con dignidad ensayada. Estas grabaciones, dijo, han sido obtenidas de forma ilegal, y estos testimonios están motivados por resentimiento y manipulación. El juez la escuchó con atención, pero su expresión no cambió. Eso se evaluará, respondió. Continúe el procedimiento. Cuando llamaron a Lucía, el silencio fue absoluto. Caminó hasta el estrado con pasos firmes. No llevaba notas. No necesitaba. Su historia estaba grabada en su cuerpo. ¿Confirma usted que fue despedida sin causa justificada?, preguntó el abogado. Sí, respondió Lucía. Y confirmo que a partir de ese momento comenzó una campaña para destruir mi reputación y aislarme. ¿Por qué cree que ocurrió? Lucía miró brevemente a Claudia, luego al juez. Porque fui percibida como una amenaza, dijo. No por lo que hice, sino por lo que representaba. Claudia rió con desprecio. ¿Una empleada doméstica como amenaza?, intervino. Es ridículo. Lucía no se alteró. No lo es, respondió. Cuando alguien basa su poder en el control absoluto, cualquier cosa que no pueda controlar se vuelve peligrosa. El murmullo recorrió la sala. El abogado continuó. ¿Mantuvo usted una relación inapropiada con el señor Montenegro? Lucía respiró hondo. No, dijo. Nunca crucé esa línea. Pero no niego que existió un vínculo emocional, uno que nunca fue usado para obtener beneficios. De hecho, fue castigado. Claudia perdió la compostura. «Esto es una farsa», exclamó. «Está manipulando todo». El juez golpeó la mesa. «Orden en la sala». Lucía continuó con voz firme. «Yo perdí mi trabajo. Perdí oportunidades. Perdí seguridad. Pero no perdí la verdad. Y hoy estoy aquí no para vengarme, sino para que esto no vuelva a pasarle a nadie más». El silencio fue total. Alejandro la miró con un orgullo silencioso que no intentó ocultar. La audiencia se suspendió para deliberación preliminar. Afuera la prensa explotaba, titulares cambiantes, opiniones enfrentadas, pero algo era claro. La imagen de Claudia comenzaba a resquebrajarse públicamente. Esa noche, sola en la mansión, Claudia caminó de un lado a otro del salón. El teléfono no dejaba de vibrar. Invitaciones canceladas.
socios que pedían tiempo, amigas que no respondían. Por primera vez, el espejo le devolvió una imagen que no podía controlar, y comprendió algo que la aterrorizó más que cualquier acusación. No estaba perdiendo por Lucía. Estaba perdiendo porque el sistema que siempre la protegió había dejado de hacerlo, y eso no tenía marcha atrás. La noche posterior a la audiencia no trajo descanso para nadie. Madrid seguía despierta, alimentada por titulares que cambiaban cada hora y debates encendidos en programas nocturnos. En la mansión Montenegro, el silencio era espeso, casi opresivo. Claudia caminaba descalza sobre el mármol frío, con una copa de vino intacta en la mano. No bebía, solo la sostenía, como si el gesto pudiera devolverle la sensación de control que había perdido. Durante años había construido su vida como una fortaleza. Contactos, favores, sonrisas estratégicas. Todo pensado para que, si algún día algo se tambaleaba, siempre hubiera una red que la sostuviera. Pero esa noche, una a una, las redes se rompían. El teléfono vibró de nuevo. Claudia lo miró. Era su abogado. «Necesitamos hablar», dijo él sin rodeos. «Las cosas no pintan bien». Claudia cerró los ojos un instante. «¿Cuánto?», preguntó. «¿Cuánto cuesta que esto desaparezca?». Hubo un silencio incómodo del otro lado. «Esto ya no es solo dinero», respondió él. «Hay demasiados testigos, demasiada exposición, y Alejandro no está negociando». Claudia colgó sin despedirse. Lanzó la copa contra la pared. El cristal estalló. El vino se derramó como una herida abierta. Por primera vez, el miedo se transformó en rabia pura. «No voy a perder», susurró. «No así». Mientras tanto, Alejandro estaba sentado en su despacho, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y los documentos esparcidos sobre la mesa. Víctor y los abogados hablaban en voz baja, revisando estrategias, anticipando movimientos desesperados. Alejandro apenas escuchaba. Su mente estaba en Lucía, en la forma en que había hablado, en la calma que había sostenido incluso cuando Claudia intentó humillarla públicamente. Cuando finalmente quedaron solos, Víctor se acercó. «Esto va a escalar», advirtió. «Claudia está acorralada, y las personas acorraladas son impredecibles». Alejandro asintió. «No voy a ceder», dijo, «aunque me cueste todo». Víctor lo miró con seriedad. «Entonces tienes que estar preparado para la última jugada». No tardó en llegar. A la mañana siguiente, Claudia convocó una conferencia de prensa, no desde su casa, sino desde un hotel de lujo, rodeada de asesores de imagen. Apareció vestida de blanco, con el rostro cuidadosamente maquillado para parecer vulnerable, casi frágil. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba lo justo. «He sido víctima de una campaña de desprestigio», dijo, «una manipulación cruel que busca destruirme por no encajar en una narrativa conveniente». Habló de traición, de abuso, de cómo su matrimonio se había visto afectado por la intromisión de una tercera persona. No mencionó a Lucía por nombre, pero todos entendieron. Claudia lloró, se quebró, pidió respeto, y durante unas horas pareció funcionar. Lucía observó la conferencia desde el apartamento, con el estómago encogido. Reconocía esa versión de Claudia. La había visto en la mansión, frente a invitados, frente a cámaras. Una mujer capaz de convertir cualquier acusación en un ataque personal. Durante un segundo, el miedo volvió a asomarse. «¿Y si la creen?», preguntó en voz baja. Alejandro, que estaba a su lado, apretó los labios. «Entonces diremos la verdad otra vez», respondió. «Todas las veces que haga falta». La respuesta no se hizo esperar. Horas después, el medio que había iniciado la investigación publicó una segunda parte. Esta vez, con documentos bancarios, transferencias directas al periodista, que difundió las acusaciones falsas, y un correo electrónico firmado por Claudia, donde hablaba explícitamente de arruinarla para siempre. El efecto fue devastador. La narrativa de víctima se desplomó en cuestión de minutos. Programas que horas antes la defendían cambiaron de tono. Analistas comenzaron a hablar de patrón de conducta,
de abuso sistemático. La palabra que Claudia más temía empezó a repetirse: manipulación. Claudia apagó el televisor con violencia. Caminó hasta el espejo del baño y se miró fijamente. Ya no veía a la mujer elegante y poderosa de siempre. Veía grietas, veía cansancio, veía por primera vez la posibilidad real de perderlo todo. Y entonces tomó una decisión peligrosa. Marcó el número de Lucía. Lucía dudó al ver la llamada. Miró a Alejandro. Él negó con la cabeza, pero Lucía levantó la mano, pidiéndole silencio. «Hola», respondió. «Tenemos que hablar», dijo Claudia sin rodeos. «A solas». Lucía respiró hondo. «No hay nada que hablar», contestó. «Todo está dicho». «No», replicó Claudia. «No lo está. Si sigues adelante, voy a arrastrarte conmigo. Y créeme, no te conviene». Lucía cerró los ojos un segundo. «Eso ya lo intentaste», dijo. «Y no funcionó». «¿De verdad crees que esto termina aquí?», escupió Claudia. «¿Que Alejandro va a elegirte cuando tenga que sacrificar su nombre, su empresa, su legado?» Lucía sintió un pinchazo en el pecho, pero no se quebró. «No me eligió», respondió. «Eligió la verdad, y eso no depende de mí». Colgó. Alejandro la miró con preocupación. «No debiste hablar con ella». «Sí», respondió Lucía. «Necesitaba escuchar que ya no tiene poder sobre mí». Esa noche llegó la notificación oficial. El juez autorizaba la ampliación de la investigación y medidas cautelares contra Claudia. Congelación parcial de cuentas. Restricción de contacto con testigos. Supervisión judicial. Claudia leyó el documento sentada en el suelo del salón. El papel temblaba entre sus manos. Ya no había abogados que prometieran milagros. Ya no había amigos influyentes. Solo quedaba una realidad que no podía controlar. Por primera vez, lloró de verdad. No por Alejandro, no por Lucía, sino por ella misma. Alejandro y Lucía, esa misma noche, se sentaron juntos en silencio. No celebraron, no se abrazaron. Sabían que la caída de Claudia no significaba el final inmediato del dolor, pero sí el cierre de una etapa marcada por el miedo. «Pase lo que pase», dijo Alejandro finalmente. «No me arrepiento». Lucía lo miró. «Yo tampoco», respondió, «aunque duela». Se miraron largamente, esta vez sin testigos, sin amenazas, sin secretos, y por primera vez se permitieron tomarse de la mano, no como una promesa ingenua, sino como un pacto consciente, nacido del fuego. Porque el amor que sobrevive a la destrucción de un imperio no necesita permiso para existir. El amanecer del juicio final llegó sin anuncios grandilocuentes. No hubo helicópteros ni titulares anticipados, solo una mañana gris, pesada, como si la ciudad misma supiera que algo estaba a punto de cerrarse para siempre. Lucía despertó antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho, no por miedo, sino por la extraña sensación de estar a un paso de una verdad que, una vez dicha, ya no podría deshacerse. Se vistió con calma. Cada gesto era consciente. No buscaba verse fuerte ni frágil, solo real. Cuando salió del cuarto, Alejandro ya la esperaba. No intercambiaron palabras durante varios minutos. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era respetuoso. Ambos sabían que, después de ese día, nada volvería a ser igual. El tribunal estaba lleno, pero no caótico. A diferencia de las audiencias anteriores, ahora el morbo había dado paso a la expectativa. No se trataba de un escándalo más, sino de un precedente. Abuso de poder, manipulación sistemática, destrucción de reputaciones. Todo concentrado en una sola figura que hasta hacía poco parecía intocable. Claudia llegó acompañada por 2 abogados nuevos. Su imagen era distinta. Ya no vestía colores claros ni sonreía a las cámaras. Su postura era rígida, defensiva. Los ojos antes seguros, ahora se movían con nerviosismo, como buscando salidas invisibles. Cuando vio a Lucía, no apartó la mirada, pero tampoco la sostuvo. Bajó los ojos. Eso, para Lucía, fue suficiente. La audiencia comenzó con la exposición final del fiscal. Cada palabra era precisa,
medida, devastadora. Se reconstruyó el patrón completo. 2 mujeres, 2 historias casi idénticas, el mismo método, los mismos intermediarios, el mismo objetivo. Control, eliminación, silencio. Luego vino el turno de la defensa. Intentaron desacreditar a los testigos, cuestionar la legalidad de las pruebas, insinuar conspiraciones. Pero algo había cambiado. El relato ya no se sostenía. Cada intento de Claudia por presentarse como víctima se deshacía frente a los documentos, los audios, los correos. Cuando llamaron a Lucía por última vez, el aire se volvió denso. No era necesario que hablara mucho. Lo sabía. Pero también sabía que había algo que debía decir, no por estrategia, sino por cierre. ¿Desea agregar algo más?, preguntó el juez. Lucía respiró hondo. Sí, respondió. No hablo solo por mí. Hablo por todas las personas que no tienen los recursos, los contactos o la voz para defenderse cuando alguien con poder decide destruirlas. Yo sobreviví porque alguien decidió escucharme. Muchas otras no tienen esa suerte. Miró brevemente a Claudia. El poder sin límites no solo daña a quienes lo sufren, también destruye a quien lo ejerce. No hubo aplausos, no hubo murmullos, solo un silencio profundo, cargado de comprensión. Alejandro observaba desde su asiento con los puños apretados, no por rabia, por orgullo. Lucía no estaba allí como su sombra ni como su escudo. Estaba allí como una mujer completa, dueña de su historia. Horas después llegó el fallo. Responsabilidad probada, sanciones económicas severas, inhabilitación temporal para ejercer cargos directivos en fundaciones y empresas vinculadas a imagen pública, y una orden judicial que obligaba a Claudia a emitir una rectificación pública completa. No era prisión, no era un castigo espectacular, pero era algo mucho más poderoso, la pérdida definitiva de la máscara. Claudia escuchó la sentencia sin llorar, sin gritar, sin reaccionar. Cuando todo terminó, se quedó sentada, inmóvil, como si el cuerpo no hubiera entendido todavía que la batalla había terminado. Sus abogados hablaron, ella no. Lucía salió del tribunal con una sensación extraña. No era victoria, era alivio, como si, después de mucho tiempo, pudiera respirar sin miedo a que alguien le arrancara el aire. La prensa se acercó. Preguntas, micrófonos, flash. Lucía levantó la mano. No voy a dar declaraciones, dijo. Mi historia ya fue contada donde debía ser escuchada. Alejandro la siguió. En el coche, durante varios minutos, ninguno habló. Fue Lucía quien rompió el silencio. Esto no significa que todo sea fácil ahora, dijo. Nunca lo fue, respondió Alejandro. Pero al menos ahora es honesto. Los días que siguieron fueron silenciosos. Claudia desapareció de la vida social. Invitaciones canceladas, alianzas rotas. La mansión se volvió un espacio demasiado grande para una sola persona. Por primera vez, tuvo que enfrentarse a algo que no podía comprar. Las consecuencias. Alejandro finalizó el divorcio sin escándalos. Renunció a ciertos acuerdos que lo beneficiaban económicamente, pero le devolvían algo más importante, coherencia. La empresa atravesó semanas difíciles, pero sobrevivió, y con el tiempo incluso se fortaleció. La verdad, aunque incómoda, había limpiado lo que estaba podrido. Lucía recibió ofertas de trabajo, algunas por interés genuino, otras por oportunismo. Rechazó varias. No tenía prisa. Por primera vez podía elegir. Una tarde, semanas después del juicio, Alejandro la invitó a caminar, no a un restaurante elegante, no a un evento, a un parque sencillo, donde nadie los conocía. Caminaron en silencio, escuchando el sonido de las hojas secas bajo sus pasos. He pensado mucho en nosotros, dijo él finalmente, y también en lo que perdimos por llegar hasta aquí. Lucía asintió. El amor no borra las cicatrices, respondió, pero puede enseñarnos a no volver a sangrar por lo mismo. Alejandro se detuvo, la miró con calma. No quiero prometerte un final perfecto, dijo. Solo quiero prometerte que nunca más te pediré que te escondas.
Lucía sintió los ojos humedecerse. «Eso es todo lo que siempre quise», respondió. No se besaron allí. No necesitaban sellar nada con gestos grandiosos. La promesa ya estaba hecha desde mucho antes, en silencios, decisiones difíciles y verdades dichas a tiempo. A lo lejos, la ciudad seguía su curso. Claudia Montenegro ya no era tema diario. Su nombre se desvanecía lentamente, como se desvanecen todos los que confunden poder con derecho. Y Lucía, la mujer que había sido despedida por ser demasiado hermosa, entendió al fin que nunca fue su belleza lo que provocó la caída, sino su dignidad. El tiempo que siguió al juicio no fue ruidoso. No hubo celebraciones ni titulares explosivos. Fue un tiempo silencioso, casi sagrado, en el que cada uno de ellos tuvo que aprender a vivir sin el ruido constante del conflicto. Para Lucía, ese silencio fue al principio desconcertante. Durante meses había vivido en estado de alerta, esperando el próximo golpe, la próxima humillación, la próxima amenaza velada. Cuando todo terminó, su cuerpo tardó en entender que ya no necesitaba defenderse. Se mudó a un apartamento pequeño, luminoso, cerca del parque donde solía caminar con Alejandro. No era un lugar lujoso, pero era suyo, pagado con su propio trabajo, con decisiones tomadas sin miedo. Decoró el espacio con lo mínimo, una mesa de madera, una planta cerca de la ventana, libros que había querido leer y nunca había tenido tiempo. Cada objeto era una afirmación silenciosa de su libertad. Alejandro, por su parte, enfrentó una soledad distinta. La mansión quedó atrás, demasiados recuerdos, demasiados ecos de una vida construida sobre concesiones que nunca debió aceptar. Vendió la propiedad sin nostalgia. Entendió que algunas casas no se abandonan por derrota, sino por dignidad. Se instaló en un piso sencillo, más cerca de su empresa, más cerca de la vida real. Durante semanas, Lucía y Alejandro se vieron poco, no por distancia emocional, sino por respeto. Ambos sabían que lo que los unía era fuerte, pero también sabían que no podía nacer desde el vacío que deja una guerra recién terminada. Necesitaban reconstruirse por separado antes de intentar caminar juntos. A veces se llamaban, conversaciones breves, cotidianas, sin promesas, sin reproches, sin urgencia. Una tarde, Lucía recibió un correo inesperado. Era de una fundación que apoyaba a mujeres víctimas de abuso laboral. Habían leído su testimonio. Querían que colaborara, no como figura pública, sino como acompañante, alguien que entendiera el miedo desde dentro. Lucía aceptó sin dudarlo, no porque necesitara redención, sino porque sabía que su historia no terminaba en ella. Alejandro asistió a la inauguración del nuevo proyecto meses después, no como empresario patrocinador, sino como alguien que escuchaba desde el fondo, sin protagonismo. Cuando Lucía habló no lo hizo con rabia ni con dramatismo. Habló con claridad, con humanidad. Contó su historia sin nombres, sin adornos. Y en ese espacio, Alejandro la vio como nunca antes. No como la mujer que había amado en silencio, sino como una fuerza tranquila capaz de cambiar realidades sin destruirse a sí misma. Claudia Montenegro, mientras tanto, vivía su propio epílogo. No hubo redención pública, no hubo disculpa sincera. Cumplió las sanciones, emitió la rectificación obligatoria con un texto frío, legal, sin alma. Se mudó a otra ciudad. Intentó reconstruir su imagen en círculos más pequeños, menos exigentes. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no era temida, y para alguien como Claudia eso era peor que ser odiada. En noches silenciosas se preguntaba en qué momento lo había perdido todo. Nunca llegaba a la respuesta correcta, porque aceptar la verdad habría significado aceptar que su mayor enemigo nunca fue Lucía, sino su propia necesidad de control. Un año después, en una tarde de otoño, Alejandro invitó a Lucía a cenar. No en un restaurante elegante, en su casa. Cocinó él mismo. Algo sencillo, torpe, humano. Lucía llegó con una botella de vino barato y una sonrisa honesta. Comieron hablando de cosas pequeñas, proyectos, libros, gente que habían conocido en el camino.
No hablaron del pasado hasta que el silencio lo permitió. ¿Alguna vez dudaste?, preguntó Alejandro con voz baja. ¿De nosotros? Lucía pensó unos segundos. Dudé del momento, respondió. Nunca del sentimiento. Alejandro asintió. Yo dudé de mí, confesó. De si era capaz de elegir bien cuando más costaba. Lucía lo miró con calma. Elegiste, dijo, y eso ya te define. No fue una declaración solemne, no fue una promesa grandiosa, fue algo mucho más real. Esa noche, cuando se quedaron en silencio, se acercaron despacio, como dos personas que saben que el amor verdadero no se conquista, se cuida. Se besaron sin urgencia, sin necesidad de demostrar nada, un beso que no borraba el pasado, pero tampoco vivía prisionero de él. Meses después, caminaron juntos por el mismo parque donde antes habían hablado de miedos y pérdidas. Esta vez, las manos entrelazadas no eran un desafío al mundo, sino una elección tranquila. ¿Crees que todo esto valió la pena?, preguntó Alejandro. Lucía miró alrededor. El cielo, la gente, la vida en movimiento. Sí, respondió. Porque aprendimos algo que nadie pudo quitarnos, que el amor no se construye desde el poder, sino desde el respeto. Alejandro sonrió, y en ese instante quedó claro que la historia no trataba de una mujer despedida por ser hermosa, ni de una madrastra consumida por los celos, ni siquiera de un hombre atrapado entre dos mundos. Trataba de dos corazones que se reconocieron en el silencio, se prometieron sin palabras cuando todo parecía imposible, y tuvieron el valor de cumplir esa promesa cuando el mundo dejó de mirar.